Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo. Este espacio que es multidisciplinario y que está al servicio de la prevención. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva etapa, en este segundo periodo, en esta temporada nueva, donde en esta casa, nueva también, que es el Canal Nacional Radio Televisión Dominicana, donde nos han acogido con los brazos abiertos, ustedes nos hayan seguido. Gracias del alma, nuestro agradecimiento a todos, a todo lo que ha hecho posible que hoy estemos aquí. El Arte de Curar, en el día de hoy, tiene un programa muy especial. La psicóloga clínica quiere hablar hoy de una situación, y es la siguiente: la situación del adulto mayor. Cómo esa segunda juventud, esa etapa de la vida donde las personas comienzan a envejecer, ya se están haciendo un poquito más adultos, ya se convierten en teenagers reciclados, tienen que dejar atrás muchas etapas de su vida y tienen que comenzar a asumir condiciones y situaciones que les son sumamente retantes y demandantes. El trato al adulto mayor es algo que no se puede olvidar. Tenemos que insistir en que para preservar la salud física, mental y emocional de ese segmento de la población, tenemos que desarrollar la empatía en su máxima expresión. Traer a nuestros corazones recuerdos, vivencias, amores, condiciones, situaciones vividas con esas personas que nos entregaron su vida, que nos dieron alma, vida y corazón. El adulto mayor necesita sentirte importante, sentirse necesario, que aunque por ejemplo ya no esté en el espacio laboral, se sienta útil porque tiene tanto que dar con toda esa experiencia vivida, con todas esas situaciones que tuvo que vivir, manejar, superar, resolver, fracasar y levantarse. Hay un tema en el país sobre el tapete y son los accidentes de tránsito. Hoy vamos a hablar precisamente sobre los traumas que generan los accidentes de tránsito. El doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE y coproductor del programa, y esta servidora, Neri Esteves, psicólogo clínica, salimos del estudio para traerles a ustedes información que entendemos que es de su interés y que va a servir para que podamos sacar lecciones, aprender y quizás aprendamos a precaver para no tener que lamentar. Bienvenidos al Arte de Curar de este día. Luego del comentario de la licenciada Neri Esteves, psicólogo clínica, mi madre, vamos a trasladarnos al Centro Médico UCE, donde la doctora Stephanie Gómez, médico emergencióloga y gerente de la emergencia del Centro Médico UCE, será entrevistada por mi madre, hablando justamente de esa atención inicial del paciente que llega con un accidente de tránsito, que quizás no se ha dicho, pero la República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en el mundo por esta epidemia silente, esa epidemia que muchas veces no reconocemos. No se muevan, que ahora inicia la entrevista con la doctora Gómez y la licenciada Esteves. Estamos aquí en el Arte de Curar, como cada día, y estamos conversando sobre los accidentes de tránsito, lo cual realmente es una verdadera pesadilla en la República Dominicana, como ya le hemos comentado de las estadísticas. En este momento nos trasladamos al Centro Médico UCE, donde
la doctora Stephanie Gómez, emergencióloga, gerente de la emergencia del Centro Médico UCE, generosamente va a regalar su tiempo para que ustedes tengan algunas ideas de cómo en un centro médico como es el Centro Médico UCE se manejan estas situaciones. Gracias, Stephanie. La verdad que te agradecemos infinitamente. Sabemos y vemos el ajetreo que tienes, que le dediques a la gran familia del arte de curar estos minutos. Para mí, en nombre del Centro Médico UCE, es un placer tenerlos a ustedes también aquí en este espacio para poder orientar a lo que es la población general en tan importante tema como es el que vamos a abordar la mañana de hoy. ¿Cuáles son, en tu experiencia, los traumas más comunes que te llegan aquí a la emergencia del Centro Médico UCE? La estadística más alta relacionada a lo que son los accidentes de tránsito, los más comunes son los accidentes de vehículo de motor, ya sea que se han impactado uno con otro o con vehículos de 4 gomas, pero la estadística más alta que nos llega a la emergencia en sentido general son los accidentes de vehículo de motor, o sea, vehículos de 2 ruedas. Ya que mencionas los de vehículos de motor y alterando un poquito lo que pensábamos en principio, pero esto es bien dinámico, tú hablas de los motoristas. Exacto. Según las estadísticas, el 87% está generado por motoristas. ¿Se cumple esa estadística en la realidad aquí en el Centro Médico UCE? Sí, claro que sí. La mayor parte de la población que asistimos relacionado a lo que son las colisiones son la mayoría de vehículos de motor. Sí, claro está contemplado que también frecuentan mucho lo que son los vehículos de 4 gomas, pero frente al crecimiento tan importante que hay de este tipo de transporte, entonces la cantidad es bastante elevada con relación a la asistencia aquí en Centro Médico UCE. Y el asunto de la letalidad, ¿cómo se maneja esto aquí, las tasas de muerte por esta situación? Bueno, en ese punto en específico, nosotros no tenemos una tasa alta de mortalidad relacionado a este tipo de accidentes. Si llegan en muy malas condiciones, en la mayoría de los casos que hemos tenido son pacientes que tienen una atención oportuna extra hospitalaria o fuera de la institución y ya nos llegan a nosotros en condición en la que nosotros podemos resolverles su situación y son pacientes que gracias a Dios han podido salir a camino con su... ¿Cuál debe de ser la actitud? Y si hay circunstancias que pueden variar, tus recomendaciones para esas personas que están ahí, si deben de esperar ayuda profesional antes de mover a los pacientes, ese tipo de cosas, que tú nos hables ampliamente sobre el particular. Claro, siempre va a depender de la situación que se presente, pero la población en general está capacitada para poder ayudar. Ya si no es con el conocimiento previo sobre medicina prehospitalaria, la población que no tiene conocimiento, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros los médicos? Ya lo que es despejando la escena, no irrumpiendo en la misma, puede colaborar con relación a las autoridades viales, despejando el área, no estacionándose cerca del accidente. Ya cuando hay un conocimiento previo en medicina, entonces lo correcto siempre es avisar o notificar a lo que son los servicios de emergencia, siempre asegurando lo que es el área, siempre asegurando lo que es la escena. Una escena insegura, nadie debe de adentrarse a la misma, sino más bien esperar a lo que son los servicios de emergencia de nuestro país. ¿Cuáles son algunos factores agregados, además de quizás el apresuramiento, la prisa, ese tipo de cosas, que se da en las personas cuando llegan aquí a la consulta y que después se puede, a la emergencia, y después se puede determinar?
Exacto. Bueno, básicamente nosotros tenemos factores que son muy comunes, no solo para nuestro país, sino a nivel mundial. Básicamente se engloban en lo que es el uso de alcohol, también uso de sustancias ilícitas, pero también es sumamente importante lo que es las altas velocidades, el no respeto a las leyes de tránsito. Esas son de los agentes que mayormente nos causan lo que son los accidentes de tránsito en nuestro país y también estadísticamente a nivel mundial. O sea que como se ve, la doctora Gómez nos está confirmando que el uso de alcohol y de sustancias realmente son de esos factores agregados que cada día están haciendo que para nuestro dolor y también un poquito de vergüenza, República Dominicana sea la número 1 en el mundo en accidentes de tránsito. Ahora, en este momento, vamos a pasar a la emergencia afuera para seguir conversando un momentito más y abusando quizás de la generosidad de la doctora Gómez. No se vayan. Estamos aquí en una de las áreas de emergencia, un cubículo en el Centro Médico UCE, y seguimos conversando con la doctora Stephanie Gómez, emergencióloga, la cual es la gerente de emergencia del Centro Médico UCE. Después de haber conversado sobre diferentes temas de esta situación, ¿cuál es el abordaje que ustedes dan cuando llega el paciente, cuando llegan los accidentados, que muchísimas veces llegan más de uno? ¿Cómo se manejan ustedes en esa situación de tensión? Claro que sí. El paciente politraumatizado, el paciente accidentado es un paciente multidisciplinario. Aquí en Centro Médico UCE tenemos las facilidades de que la emergencia está asistida por médicos especialistas en el área de emergencia. Tenemos el departamento de cirugía. El paciente accidentado o politraumatizado debe de ser asistido de manera oportuna, sistemáticamente. Nosotros tenemos un abordaje para revisión por sistema, principalmente enfocados en lo que es la circulación. Anteriormente teníamos una escala en la que hablábamos de lo que era la revisión del ABCDE. Ahora se actualizó, tenemos lo que es la X. La X significa que el paciente inmediatamente nos llega, debemos de revisar si tiene alguna alteración a nivel sanguíneo, o sea, lo que es el control de hemorragias. La A, que ya viene siendo la apertura de vías aéreas, y lo que es la inmovilización cervical. La B, que es la ventilación, valoramos rápidamente y sistemáticamente si tenemos algún trauma a nivel de pulmón y poderlo ir corrigiendo de manera inmediata. La C, que es lo de la circulación, ya aquí revaloramos lo que inicialmente era la X, ya que el paciente se nos puede desangrar en 5 minutos y sería catastrófico para el paciente. Entonces aquí lo que hacemos es que revaloramos lo que es la circulación y ya también vamos corrigiendo colocación de lo que son soluciones cristaloides en caso de que se necesite también la colocación de sangre en el paciente y el control de la misma en caso de que nuestro paciente esté cursando con un trastorno sanguíneo. Ya lo que es la D, perdón, que es lo de la evaluación neurológica rápida, valoramos neurológicamente lo que es el paciente para ver cómo está su nivel de conciencia, y lo que es la E, la exposición. Desvestimos completamente al paciente para ver qué podemos haber omitido en lo que es la valoración inicial, y entonces ya volvemos y vestimos al paciente. Tiene que ser un manejo en conjunto. Emergencia, cirugía, el departamento de enfermería, laboratorios, toma de muestras, realización de estudios de imágenes, siempre y cuando el paciente esté en condiciones de que se pueda movilizar del área. Si no,
el paciente se queda con nosotros hasta que se logra estabilizar y luego se deriva al lugar correcto. La familia generalmente llegan alterados, van llegando de una forma asustados, no saben cómo están, esperando muchas veces lo peor. Ustedes también tienen en la emergencia, es importante el apoyo psicológico, emocional, multidisciplinario en este caso. Bueno, lamentablemente en las emergencias no contamos con lo que es un departamento de psicología como tal para atención a emergencias de este tipo. ¿Por qué? Porque el foco en ese momento es el paciente. Ya si luego, en el momento oportuno, debemos de ser empáticos y acercarnos a los familiares, hablar de la condición como tal del paciente, para que así estos se sientan cómodos con la asistencia, tratar de orientarlos con relación a cómo va el proceso con su paciente, siempre tratar de tener un acercamiento, pero esto solamente lo hace la persona que está trabajando directamente con el paciente, que es quien sabe cómo va evolucionando el mismo. Exactamente. Ya en el minuto que nos queda, nos gustarían sus recomendaciones, usted que vive el día a día, que está viendo el dolor, no solo del paciente, sino también de la familia. Para nosotros es sumamente importante la concientización de la población a nivel general. Ya lo que es en la parte externa de los servicios de salud, no podemos controlarlo nosotros como médicos, pero la población general debe de educarse con relación a lo que son la educación vial, la velocidad, el uso de alcohol junto a tomar un guía. Y a las personas que se encuentran con este tipo de situaciones extrahospitalarias, también que den las asistencias oportunas. Si usted no tiene conocimiento de lo que es un abordaje de un paciente, lo correcto es usted derivar, llamar a los servicios de salud, no movilizar los pacientes si no conoce la cinemática de trauma, porque muchas veces lo que hacen es más daño, ponemos en más riesgo al paciente y de eso va a depender mucho la sobrevida de este y de la condición en la que nos pueda llegar a nosotros a la emergencia. De eso va a depender mucho de cómo podemos nosotros ayudarlos cuando nos llegue a la emergencia, pero siempre va a ser educación. Siempre va a ser educación. Gracias, muchísimas gracias, doctora Stephanie Gómez del Centro Médico UCE, directora de la emergencia. A ustedes les pedimos que no se vayan porque todavía hay más, mucho más en el arte de curar con el doctor Héctor Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo. Luego de tan interesante entrevista, queremos que por favor reflexione sobre los accidentes de tránsito. Vamos a continuar con el contenido del arte de curar, que todavía queda mucho material. No se mueva, regresamos en un momento. Ahora, en esta parte, la interesante entrevista que el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, mi hijo, le hizo al doctor José Papatejra, neurocirujano, el cual es especialista en trauma de cerebro y columna. Veamos. Buenas, gracias por estar con nosotros o continuar con nosotros aquí en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén sintonizando este programa. Hoy tenemos uno de los procesos que más se asocia a incapacidad, que más se asocia a mortalidad en lo que es la República Dominicana. Estamos hablando de los accidentes de tránsito. Nos toca conversar en este momento con el doctor José Antonio Papatejra, quien es médico neurocirujano, director médico del Centro Médico UCE, con quien vamos a hablar específicamente de esos traumas y de esas complicaciones a nivel craneal y a nivel justamente de columna. Pero haremos un pequeño análisis, una visualización de los accidentes de tránsito y lo que son las estadísticas en nuestro país comparado con otros lugares donde él ha tenido la oportunidad de formarse y de participar también como profesional de la salud. Doctor Papatejra, gracias por estar con nosotros aquí en el arte de curar. Muchas gracias a ti por la invitación
Realmente para hablar de accidentes de tránsito tenemos que hablar de dos patologías o dos condiciones que son las principales. Primero el trauma cráneoencefálico y después el politraumatismo. Regularmente cuando hay un accidente de tránsito no solamente se afecta el cráneo, o sea, no solamente hay un traumatismo craneal, sino que también hay afección de otras partes del cuerpo. Es lo que llamamos el politraumatismo. Cuando hay un politraumatismo con un trauma cráneoencefálico, lo ideal es hacer un acercamiento a ese paciente de forma multidisciplinaria. Y quiero hacer énfasis en eso, de forma multidisciplinaria, porque tuve la mala suerte de atender en mi época de emergencias a un politraumatizado, donde su principal problema era un trauma cráneoencefálico severo. Ese paciente tuvimos la oportunidad de poder ayudar a que se salvara y se operó cerca de 4 ocasiones. Debido a que el paciente estaba inconsciente y se atendió solo por neurocirugía, ese paciente tenía una fractura de pelvis, de cadera, la cual nos vinimos a dar cuenta de la fractura de cadera cuando él se incorporó luego de meses de tratamiento y él se mejoró y se dio cuenta que no podía caminar. Ahí se hizo una radiografía y nos dimos cuenta que en ese accidente que había tenido 3 meses antes, había sufrido una fractura de cadera. Por eso hago énfasis en que el politraumatismo y el trauma cráneoencefálico debe de verse de forma multidisciplinaria. Doctor Papaterra, hablando específicamente de ese trauma cráneoencefálico, en República Dominicana sabemos que la gran mayoría de los accidentes tienden a ocurrir en personas que van en motocicletas, vehículos de 2 ruedas, y que generalmente aquí en República Dominicana muchas de estas personas tienen un manejo temerario y de paso no tienden a llevar lo que es el casco protector en el área de la cabeza. La pregunta es, doctor, desde el punto de vista de neurocirugía, ¿qué tan probable o qué tipo de lesiones frecuentemente observamos en estas personas y qué tipo de peligro representa el no llevar el casco protector a la hora de tener un accidente de tránsito? Mira, el casco protector puede ser la diferencia entre una vida útil, autónoma, que tú puedas hacer tus propias necesidades, y una vida en la cual tú seas dependiente. Wow. O sea, la calidad de vida, utilizando el casco protector, se puede preservar en un porcentaje mucho mayor que cuando tú no usas el casco. Para la otra parte de la pregunta, las lesiones más frecuentes que aparecen cuando hay un accidente automovilístico son las fracturas deprimidas, abiertas, craneales, los hematomas suturales, los hematomas epidurales, las contusiones y las hemorragias intracerebrales. Doctor, escuchándolo hablar, eso significa que no solamente vamos a tener el paciente que, por ejemplo, lleva sangrando y tiene una fractura a nivel de la cabeza. La pregunta es, ¿todos los traumas en el cráneo tienen más o menos el mismo peligro? Porque las personas cuando lo llevan dicen, tuvo un golpe en la cabeza. Esa evaluación de ese paciente, ¿de qué depende? Porque, repito, los familiares muchas veces duran un tiempo sin poder tener contacto con sus familiares. Lo único que le dijeron es, él tiene un golpe en el cráneo. La pregunta es, ¿cuáles serían esas formas en la cual se pudiera presentar a la familia que tuvo un trauma cráneoencefálico, explicarle los riesgos? Mira, los traumas cráneoencefálicos se dividen en leves, en el cual no está comprometida la vida del paciente, y es un paciente que prácticamente ambulatorio después de una observación, en moderados, en los cuales sí puede estar comprometida la vida del paciente, y en graves, en los cuales es inminente la actuación de un neurocirujano. Eso se basa en la escala de Glasgow, que es una escala muy conocida por los médicos, y dependiendo de la gradificación de la escala de Glasgow, entonces decimos si el trauma es leve, moderado o grave. Doctor, algo que quizás no pudiéramos dejar y que muchas veces las personas pasan por alto es saber si en esos accidentes de tránsito, sobre todo las personas que van manejando, muchas veces se habla de ese golpe en el pecho, pero también observamos cómo las personas pueden tener fracturas a nivel de la columna. Vemos personas que chocan y dicen, se le fracturó o tiene una sección de la columna. Vamos a hablar un poquitito en este momento de esas lesiones de columna que pueden afectar justamente la médula y personas que no pueden caminar, no pueden levantar los brazos, tienen un grupo de lesiones que, como usted bien decía, quizás con una atención oportuna se pudiera minimizar esa dependencia de terceros. Bien, para hablar de traumas de columna, que son los traumas
vértebro-medulares, hay que distinguir la zona donde está el trauma. Si es a nivel cervical, el pronóstico es peor. Cervicales en el cuello. En el cuello. Excelente. Si es a nivel cervical, el pronóstico es peor que si fuera a nivel dorsal o lumbar. Mientras más vamos bajando en la columna, menos severo es el trauma. ¿Y por qué digo menos severo? Bueno, si tú tienes un trauma dorsal, es posible que tú no vayas a controlar los esfínteres, no puedas controlar hacer pipí y evacuar. Y haya que colocarle una sonda para toda la vida. Exacto, y que no puedas caminar. Okay. Eso es severísimo, eso es malísimo. Wow. Pero a nivel cervical, sí, mientras más alta es la lesión, golpe, más dificultad tiene o más probabilidades tiene de que te vayas a morir por ese trauma. Doctor, ¿pudiéramos tomar esa imagen que usted tiene y explicarnos un poquitito lo que es esa parte de los nervios, por favor, y los traumas a nivel de columna? Sí, favor. Perfecto. Aquí nosotros, bueno, esta es una imagen muy interesante porque aquí está mostrando las vértebras. Entre una vértebra y otra está el disco intervertebral. Por detrás, estas son las láminas. Nosotros vemos el saco dural, que es a nivel de L2 hacia abajo. Y ahí están los nervios espinales, que son los que te le van a dar la inervación y la sensibilidad a los miembros inferiores. O sea, para uno poder mover las piernas, esos nervios son los que lo van a hacer, así Exacto. como la sensibilidad. Entonces, cuando hay una fractura de uno de esos huesos, cuando hay una fractura, esta vértebra o vamos la a colocarla lámina, de lado para que las personas la lámina, que es esta aquí, y la vértebra pueden comprimir lo que es los nervios, el saco dural o la médula espinal, depende del nivel. Y entonces se van a romper y esos nervios entonces van a dejar de llevar la información. Exacto, cuando se corta, es como si fuera una tijera que tú cortas un hilo. ¿Qué pasa? Cuando esta vértebra se va hacia atrás, esta vértebra lo que va a hacer es que va a comprimir el tejido nervioso y eso va a producir un corte en el tejido nervioso que trae como consecuencia el cese de las funciones nerviosas. Doctor, tenemos aquí también un cráneo y la pregunta sería en este momento mostrarle a las personas lo que sería el efecto de un trauma a nivel del cerebro en esa imagen, por favor. Doctor. Bien, mira qué pasa. El cerebro está contenido en lo que es la cavidad craneal, que es esto blanco que vemos aquí. ¿Qué pasa? El cerebro no tiene para dónde coger, ni hay espacio para nada más. ¿Qué pasa? Cuando hay un accidente, estos vasos de aquí, de la corteza, se rompen y aumenta el volumen del cerebro. Como el cerebro está guardado en una bóveda craneal, como se llama bóveda craneal, eso hace que no haya espacio para nada más. Cuando aumenta el volumen, porque se rompió una de estas arterias, este volumen comprime el cerebro hacia abajo y hace que el cerebro se hernie. Cuando un cerebro se hernia, este hemisferio completo deja de funcionar. Entonces quizás por eso los pacientes necesitan cirugía de emergencia en algunas ocasiones para descomprimir después de un golpe que tienen. Definitivamente. Señores, hemos conversado con el doctor José Antonio Papaterra, neurocirujano y director médico del Centro Médico UCE. Señores, continuamos aquí en El Arte de Curar. Ya después de haber visto esta interesante entrevista sumada a la primera, tenemos una parte del panorama. Nos despedimos en este segmento y regresamos después de la pausa. Les agradecemos que se queden ahí, esperando la conclusión de esta entrevista. Ustedes verán que los resultados van a ser aleccionadores y que esperamos puedan ayudarnos a evitar esta plaga nacional. Imposible hacer en República Dominicana un programa sobre accidentes de tránsito sin ir al hospital Dr. Darío Contreras. Esa es nuestra próxima entrevista y queremos pasar la definición de la misma a mi madre Neri Esteves, que me acompaña y con quien hicimos justamente este trabajo. Madre. Gracias, Héctor Armando. El Darío, como le llaman de manera coloquial, ya que es un referente en la República Dominicana de lo que es un hospital de trauma. Ahí conversamos con su director, el doctor César Augusto Roque, ortopeda, cirujano, traumatólogo, el cual
generosamente nos dedicó su tiempo, su atención, su conocimiento y toda la información que entendimos que iba a ser importante para nosotros y para ustedes. Veamos. Hoy tenemos con nosotros al doctor César Augusto Roque Beato, quien es cirujano, ortopeda, traumatólogo y director del Hospital Darío Contreras, quien gentilmente nos ha aceptado hoy en sus oficinas para hablar un poco sobre este tema. Doctor Roque, gracias por estar con nosotros y con el público del arte de Ciudad. Gracias, Héctor. La presencia de tu madre es mucho mejor todavía. Yo soy el doctor César Roque, director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, quien cumple 65 años de fundado ahora dentro de 2 meses. Doctor Roque, vamos a entrar en materia de inmediato y queríamos, por favor, confirmar algo con usted. De las atenciones que brinda el Darío Contreras, el cual, repito, es un referente en República Dominicana, y todo el que tiene un trauma, tiene un golpe o tiene un accidente, alguien siempre dice, llévenlo al Darío Contreras, que ahí hacen gente o pegan gente como si fuera un rompecabezas. Correcto. La pregunta es, ¿qué porcentaje corresponde a las atenciones que ustedes brindan a personas que tienen accidentes de tránsito? Es un hospital eminentemente traumatológico, full, aunque tiene una cartera de servicio para 27 especialidades, pero que son ayudantes del paciente traumatizado. Normalmente debe estar encima del 50-60%, con una emergencia activa de unos 200 pacientes por día, que es mucho porque el paciente de trauma es extremadamente costoso. ¿Qué tan costoso? Sí. El año 2024 consumimos 130.000 millones de pesos, equivalente al 2.2% del Producto Interno Bruto en trauma. O sea, se consumió el 2.2% El equivalente. del Producto Interno Bruto solamente en trauma, trauma. solo en trauma. Eso, Y de ese total de traumas que tuvieron, el 60% eran accidentes de tránsito. no, son todos los accidentes de tránsito que se vieron. Eso fue lo que se consumió en accidentes de tránsito. El 60 y pico % son motoristas. Son motoristas. ¿Por qué la gente, siempre yo me he preguntado, prefiere cuando tiene un accidente, aunque sea lejos de aquí, venir aquí al hospital traumatológico? Porque ya gracias por la pregunta, ya se convirtió el nombre Darío Pelado. Darío, no hay que decir Darío. El Darío. El Darío es una marca país. Tú puedes ir a Neiva y tú le preguntas a algún ciudadano qué es el Darío. Es un hospital donde se llevan los accidentados y hacen gente. Eso viene desde Periche Vidal en los años 60. Entonces, hicimos nombre, crea fama y échate a dormir, ¿no me entiendes? Sería una fama mala porque teniendo hospitales buenos, porque se han reforzado grandemente en estos últimos 4 años los sistemas de salud, con una apertura de unos 56 hospitales que estaban cerrados completamente y un reforzamiento que se ha hecho de todos los departamentos de ortopedia del país. El referimiento al Darío Contreras ha bajado casi un 20%. Tuvimos en el año 22 7.000 y pico de asistencia a la emergencia, 6.000 y pico en el 23 y en el 24 bajó a 5.000 y pico. Eso quiere decir que los hospitales que tienen departamento de trauma están haciendo su trabajo. Por así decirlo, el Hospital Pina de San Cristóbal tiene 3 años que no me manda un paciente, a excepción de que sea una subespecialidad. Cirugía de columna, cirugía de manos, cirugía de pelvis. Pero eso de fracturado y esas cosas las resuelven todas en esos hospitales. Aquí, en el Darío, se reciben muchos niños con problemas de accidente. Aún contando con el departamento de traumatología pediátrica más grande del país, nosotros tenemos 30 camas. Wow, Es el tamaño de un hospital cualquiera. Yeah. 30 camas que tiene inclusive su área aparte, eso está aparte de los adultos, su quirófano aparte, su área de consulta, todo es aparte. Y siempre está lleno. Pero recordar que estadísticamente los accidentes de tránsito vienen en alta hora de la noche, cuando no debería haber nadie, la gente debe estar acostado. Entonces los niños son los que nos tocan, se ve grande el volumen, pero no es así, es que es un centro de referencia. Es decir, el Arturo Grullón en Santiago y nosotros aquí, y el Ron Enrique tiene un departamento que está floreciendo a la cabeza de Onda Silva allá, pero aquí normalmente es un departamento extremadamente grande, pero los niños no son la parte grande del pastel. Doctor, Deben estar debajo del 15%. las emergencias. ¿Cuáles son esos grandes picos y momentos en los cuales
ustedes tienen que prestar una mayor atención a lo que son los accidentes de tránsito? El Darío Contreras siempre te pico. Bien. El overbooking te lo hace entonces en las fechas que tú sabes, que son la Navidad, la Semana Santa y el Día de las Madres. El Día de las Madres es el más caliente del Darío Más Contreras. que Navidad y Año Nuevo, Sí, doctor. sí, sí. Correcto. ¿Alguna razón? Nosotros esperamos estadísticamente para el Día de las Madres 250 pacientes en emergencia. Y si nos preparamos, no lo notan porque estamos preparados para tal. Se refuerzan los equipos, se reinventarian los almacenes y nos ponemos bien a punto para esas fechas. Los días más difíciles de aquí del Darío Contreras son domingo y lunes. Que se supone que el domingo es el día del asueto, el día de descanso, y el lunes no baja de 200. El Darío tiene un equipo multidisciplinario que incluye también lo que podría ser esa asistencia emocional psicológica Sí, para sí, los es correcto. pacientes. Sí, obligado. Nosotros un departamento, la unidad psiquiátrica de atención en crisis más grande del país, 6 camas porque las otras tienen 5. Okay. La tiene el Darío Contreras, con un equipo de psicólogos que intervienen en el manejo del paciente traumatizado. Sí, es un departamento muy activo y pacientes psiquiátricos nos llegan mínimo 2 diarios. Wow, 2 Es diarios. mucho, porque se supone que no deben venir para acá porque Claro. no tienen que venir con trauma, no son pacientes psiquiátricos con piernas rotas, son pacientes en crisis de agitación psicomotriz. Y el departamento de emergenciología está preparado para eso y hay una hospitalización aquí anexo aquí al hospital que se encarga de eso. Entonces la pregunta es, cuando se habla del Darío, todo el mundo habla de ortopedia. Sin embargo, usted mencionó 27 especialidades contenidas dentro de la institución. Sí. La pregunta es, cuando llega un paciente con un accidente de tránsito, ¿cuál es el procedimiento, la ruta crítica en el cual se evalúa el paciente dentro del ambiente hospitalario aquí en el Hospital Darío Contreras? Lo primero que hay es un área que es un área verde, después va tomando colores, donde se clasifica, le decimos al público clasificación de pacientes, pero en verdad se llama en medicina triaje. ¿Quién tiene un dedo machacadito? Entonces espérate un ratito aquí, ponte aquí. ¿Quién tiene el fémur roto? Entonces vamos clasificando y tiene áreas para trabajo. Se divide, después esas tienen unas 10, 15 camas. De ahí pasa a 8 camas que son de puro ortopedia, traumatología. Tienen después 3, 4 camas que son de maxilofacial. Te reitero y te agrego, el departamento de maxilofacial más grande del país está en el Darío Contreras. Atiende el 80% de la maxilofacial del país entero. Esos son personas que tienen traumas en la Craneofacial. tienen fracturas. Por uso indebido o no uso de casco. Oye, uso indebido de casco que andan casco por ahí que parecen vacinillas. Y que lo usan puramente no para protegerse, sino para que el DGC no lo pare. Sí, no, y muchas veces para esconder su identidad. Eso tiene un reglamento y tiene sus condiciones que casco debe usar. Y en eso tenemos que prosperar. Vi un operativo hace 2, 3 meses que la DGC estaba regalando los cascos. La familia. ¿Cómo hacen ustedes para manejar? Porque no hay una cosa más difícil que las familias en momentos de dificultad cuando creen que un paciente, a veces incluso los que llegan que no estaban en el accidente son los peores. Sí. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cuál es el protocolo? Metiste la familia. Hay ahora un gran decreto, el 65625, que fue el 3 de enero de este año, en la semanal del presidente Luis Abinader, donde estuvimos presentes todos los sectores que interfieren en el paciente traumatizado. Y se declaró de prioridad a los accidentes de tránsito, prioridad, y busca ese decreto bajar la mortalidad de accidentes de tránsito, que anda rondando a los 3.000 por año, donde cada día deben hoy morir 8 personas por accidentes de tránsito. Esa estadística es así. Repítalo, 8, hoy van a morir hoy van a morir 8 personas. fruto de accidentes. Sí, eso no te quepa duda. Para que lo multiplique, te da casi 3.000. Sube a veces, pero anda rondando por ahí. Por eso la mortalidad por cada 100.000 no es 62, como dicen por ahí, en algunas, no sé dónde lo sacaron, es 36. Nosotros estamos en lo primero, pero con respecto al área, tenemos una economía en ebullición. Estamos mejor que Guatemala, estamos mejor que Nicaragua, estamos mejor que Honduras, estamos mejor que El Salvador, estamos mejor que Venezuela. Entonces nos comparan con economías que su parque vehicular ha bajado abruptamente. Nosotros tenemos casi 6 millones de vehículos. Y de ese pastel, 3,5 millones son motos. Y eso hace que la carrocería es el motor. Entonces
vienen mucho más accidentes de tránsito, porque el parque vehicular exactamente tiene cada 2 personas hay un vehículo. El dominicano no anda a pie. La respuesta médica del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de Salud Pública, a los accidentes de tránsito, ¿qué se ha hecho? Solo teníamos un solo hospital, que era el Darío Contreras, cumple 65 años. Hace 20 años se inauguró en el Pino La Vega el Hospital Juan Bosch, un hospital traumatológico con las mismas características del Hospital Darío Contreras, y hace 13 años el Hospital de Sabana Perdida. Entonces, no daba abasto, no da. Por eso son hospitales que estamos completamente llenos. Ahora, el 27 de febrero se inaugura el Hospital de Taiwán, traumatológico puro. No tiene que ver nada con el Hospital de Aso de al lado. Señores, ya ustedes escucharon al doctor César Augusto Roque Beato, cirujano, traumatólogo y ortopeda, director del Hospital Darío Contreras. Señores, 8 personas van a morir hoy en República Dominicana fruto de accidentes de tránsito. El 60% son motocicletas, y algo interesante, el 18% de todos los accidentados son peatones. Así que, como dice el doctor Roque, vamos a poner de nuestra parte para tratar de que esa cifra disminuya independientemente del accionar que puedan hacer las autoridades. Se quedó en mi mente una frase dicha por el doctor Roque. Cada día en República Dominicana mueren 8 dominicanos por accidentes de tránsito. Eso es algo que realmente debe de llevarnos a meditar, pensar e intentar ver cómo vamos a resolverlo, porque es un asunto de vida. Héctor Armando. Señores, agradecer su sintonía, que sepan que se hace un esfuerzo aquí en El Arte de Curar para que ustedes tengan información veraz, oportuna y sobre todo actualizada. Cualquier comentario que tengan sobre este programa, cualquier inquietud, nuestras redes sociales se colocan durante todo el transcurso del programa, así como las redes sociales de nuestros invitados. Cualquier pregunta, no duden en contactarnos. Agradecemos su sintonía y nos vemos a la próxima en otra entrega aquí en El Arte de Curar.